Equipo 8. Integrantes: Leija Blanco Larisa, Martínez Almendaris Nayeli de Yanira, Zapata Grimaldo Amaranta Guadalupe, Sara Telanderos Carolina Estefanía, Zúñiga Morales Adolfo Alejandro. Las neoplasias podemos clasificarlas como neoplasias benignas y neoplasias malignas. Las neoplasias benignas son tumores localizados, no metastásicos, que en la mayoría de las veces no son causa de muerte. En cambio, las neoplasias malignas, o también denominadas en conjunto cáncer, son tumores invasivos, metastásicos, que en general son causantes de muerte. Cabe aclarar que cualquier tumor maligno solo se considera como tal si hay un diagnóstico histológico definitivo. Es decir, antes de establecer un tratamiento habrá que hacer una confirmación histopatológica. Entonces, al hacer la comparación entre tumores benignos y tumores malignos, encontraremos que los tumores benignos en general se caracterizan por ser pequeños, bien delimitados, de crecimiento lento, que no son invasivos, no son metastásicos y están bien diferenciados. Y al contrario, los tumores malignos pues se caracterizarán por ser grandes, mal delimitados, de crecimiento rápido, con invasión local, metastásicos y mal diferenciados. El cáncer es una enfermedad genética causada por modificaciones de la secuencia genética en los genes clave que controlan el normal crecimiento y la división de las células. La etiología es multifactorial, ya que incluye factores genéticos, médicos, ambientales y el estilo de vida. El progreso experimentado por la información genética está permitiendo una mejor comprensión de aspectos biológicos del cáncer, ya que ayuda a identificar a individuos de riesgo, aumenta la capacidad de caracterizar malignidades, facilita tratamientos adaptados a la huella molecular de la enfermedad y permite el desarrollo de nuevos tratamientos. Al hablar de síndromes hereditarios del cáncer, las mutaciones genéticas heredadas suponen del 5 al 10% de todos los cánceres. Se han descrito más de 50 genes específicos asociados con el cáncer hereditario, que predisponen a las personas portadoras de estas mutaciones a tener ciertos tipos de cáncer, los cuales pueden ser el síndrome de Lynch, el cáncer de mama ovario y ovario hereditario y el síndrome de Linfraumeni. A mediados del siglo XIX, se pudo advertir que los tumores eran masas de células y estas últimas surgían de células normales de los tejidos, en los cuales se originaba la neoplasia. El bioquímico Otto Warburg propuso la teoría de la combustión, que señalaba que el cáncer era producto del metabolismo anormal del oxígeno. En cuanto al origen clonal y la naturaleza multifásica del cáncer, todos los cánceres nacen de una sola célula y este origen clonal constituye un signo decisivo para diferenciar entre neoplasia e hiperplasia. Con base en las observaciones de que la frecuencia del cáncer aumenta durante el envejecimiento y también datos de estudios de genética molecular, se piensa que se necesitan 5 a 10 mutaciones acumuladas para que una célula evolucione de su situación normal y alcance finalmente un fenotipo maligno absoluto. Se conocen dos grandes tipos de genes del cáncer. Los oncogenes abarcan aquellos que influyen positivamente en la aparición del tumor. Genes supresores de tumores influyen de manera negativa en tal fenómeno. Estos tipos de genes ejercen sus efectos en la proliferación tumoral gracias a su capacidad de controlar la división o la muerte de células. Los oncogenes, a pesar de que están estrictamente regulados o controlados en células normales, experimentan mutaciones en las células cancerosas. Los síndromes neoplásicos de tipo familiar. En las neoplasias, en dichos pacientes presentan una pérdida del alelo normal restante, como consecuencia de fenómenos somáticos, ya sean mutaciones puntuales o de lesiones, lo cual concuerda con la hipótesis de la doble inactivación. Se han identificado en promedio unos 100 síndromes de cáncer de origen familiar. Ellos se heredan por rasgos autosómicos dominantes, aunque algunos de los vinculados con anormalidades de la reparación del DNA, ya sea xeroderma pigmentoso, anemia de Fanconi o ataxia telangiectásica, son autosómicos recesivos. En la génesis del carcinoma de colon,
La acumulación de alteraciones en diversos genes culmina en la progresión que va del epitelio normal, pasa por el carcinoma y llega al carcinoma florido. La inestabilidad genética, microsatelital o cromosómica acelera la progresión al acrecentar la posibilidad de mutaciones en cada fase. Las personas con poliposis familiar están ya una fase adelante en dicha vía porque heredan una alteración germinativa del gen factor transformante de crecimiento. Las mutaciones somáticas de APC en los tumores de colon se agrupan en el área del gen conocida como región del conjunto de mutación, o MCR. El sitio en que esta MCR sugiere que el dominio de 20 aminoácidos interviene en forma decisiva en la supresión del tumor. En los estudios genéticos del cáncer de tipo familiar, el descubrimiento de los genes de susceptibilidad para que aparezca cáncer plantea la posibilidad de elaborar pruebas de DNA que permitan conocer anticipadamente el riesgo de cáncer en personas de familias afectadas. El algoritmo para la realización de estudios genéticos en una familia con predisposición al cáncer es un factor decisivo en esta serie. Es la identificación de una mutación en un paciente con cáncer que permite estudiar a miembros asintomáticos de su familia. Estos últimos, que resultan positivos, necesitarán mayores detecciones sistemáticas o cirugía, en tanto que los demás no tienen un mayor riesgo de cáncer en comparación con la población general. Cientos de genomas de cáncer de al menos 25 tipos se han secuenciado a través de varios esfuerzos colaborativos. Además, también se han realizado secuenciación de exoma en un gran número de tumores. Existen de 40 a 100 alteraciones genéticas que afectan la secuencia de proteínas en un cáncer típico. Sin embargo, los análisis estadísticos sugieren que solamente 8 o 15 están funcionalmente involucrados en la tumorogénesis. En un tratamiento antineoplásico personalizado con base a perfiles moleculares, los perfiles de expresión génica y las técnicas de secuenciación del genoma completo han permitido un conocimiento sin precedentes del cáncer a nivel molecular. En la actualidad, ejemplos de cambios prácticos incluyen mutaciones BRAF, RET y reordenamientos de ALK. De manera interesante, los estudios han informado que 20% de los cánceres de mama triple negativos y 60% de los cánceres de pulmón tienen cambios genéticos potencialmente prácticos. La expresión génica también tiene la posibilidad de anticipar sensibilidades a fármacos y también aportar información pronóstica. El asesoramiento genético es un largo proceso de comunicación entre el paciente y los expertos en genética, cuyo objetivo es proporcionar a los pacientes y a sus familiares una información fidedigna sobre su salud genética. Este proceso presenta una serie de fases sucesivas en las que debe de involucrarse un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud especializados en distintos ámbitos, como valoración del historial médico individual y familiar, obtención y análisis de la información genética, comunicación de los resultados genéticos obtenidos, así como una educación sanitaria por medio de herencia, pruebas genéticas y reducción de riesgos e información sanitaria como recursos sanitarios disponibles u oportunidades de investigación. A su vez, apoyo para la toma de decisiones basadas en las elecciones informadas y su seguimiento. En la detección de genes y el análisis genético, para relacionar ambas cuestiones se procede a comparar estadísticamente los genotipos de los pacientes afectados con lo de los individuos no afectados. Si se demuestra dicha evidencia, se concluye que la región cromosómica cercana al marcador incorpora un gen de susceptibilidad a la enfermedad. Este análisis de vinculación debe tener en cuenta distintos factores: el número total de miembros de la familia, el número de miembros que proporciona una muestra de ADN, el número de casos de la enfermedad en el seno de la familia, la edad de inicio de la enfermedad, las diferencias de género, la heterogenicidad de la enfermedad, la calidad de la información de la historia familiar, la prevalencia de las fenocopias y la relevancia del cáncer esporádico. El cáncer comienza en una célula, es decir, es de origen monoclonal. Esa célula alterada escapa a los controles y no solo afectan a la célula las mutaciones inducidas por los carcinógenos, sino que a lo largo de cada división se producen errores espontáneos en cada duplicación.
Las mutaciones genéticas conducen a la modificación de los productos que codificaría el gen normal y en la vía de carcinogénesis dará origen a los cánceres heredables por mutaciones en uno o ambos alelos de las células germinales o a los cánceres esporádicos, donde las alteraciones genéticas dependen del mutágeno ambiental. Cabe señalar que existen dos mecanismos por los cuales los genes pueden alterarse: genéticos, donde se producen alteraciones estructurales del genoma por cambios en la disposición de los propios genes o de sus bases, como son las mutaciones, translocaciones o deleciones, y epigenéticos, en acciones moleculares por alteración de las enzimas o de los sustratos de la misma. En las etapas de la carcinogénesis encontramos que son tres: iniciación, promoción y progresión. En la iniciación ocurre a nivel del genoma y las alteraciones pueden darse en los tumores benignos y malignos. Los agentes que actúan en la primera etapa pueden ser físicos, químicos o virales. Los carcinógenos físicos están constituidos por la radiación que daña, ionizando las bases, deprimen el gel de la proteína P53, pueden estimular citocinas como la IL-1 y IL-6 que actúan como verdaderos factores de crecimiento. Los carcinógenos químicos tienen como blanco preferencial al nitrógeno de la guanina, produciendo mutaciones irreversibles. Y los carcinógenos virales actúan introduciendo sus propias oncoproteínas al genoma de la célula afectada, con lo que la misma cambiará su código normal por el que imponen los oncogenes virales. Tal es el caso del virus del papiloma humano, del Epstein-Barr y de los de la hepatitis B y C. La promoción representa la etapa de crecimiento tisular con la formación del tumor. Participan los factores de crecimiento y los receptores de los factores de crecimiento, así también como la angiogénesis y degradación de las matrices extracelulares. Los factores de crecimiento son péptidos producidos por las mismas células o por las vecinas y actúan como facilitadores de la mitosis. Estos se sintetizan en una célula y luego migran al espacio intercelular, ejerciendo sus acciones sobre las células vecinas. Los receptores de membrana son compuestos glucoproteicos que se unen a los factores de crecimiento y transmiten los mensajes proliferativos por intermedio de sus conexiones transmembrana. La progresión implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia por parte de la célula tumoral maligna. Esta capacidad está codificada también en los genes de la misma con modificaciones estructurales y funcionales. Las metástasis se definen como la diseminación de un tumor a lugares que están físicamente separados del tumor primario y permiten clasificar de forma inequívoca a un tumor como maligno, dado que las neoplasias benignas no metastatizan por definición. La capacidad de invasión de los cánceres le permite entrar a los vasos sanguíneos, linfáticos y cavidades corporales y diseminarse. El proceso de invasión regional y el establecimiento de implantes tumorales a distancia se desarrolla a través de varias etapas. Pérdida de adherencia celular. Para que las células tumorales puedan invadir los tejidos cercanos, deben en primer lugar separarse una de otras y de su entorno. Paso a través de la matriz intercelular. Diseminación. Los tumores de estirpe epitelial se diseminan sobre todo por vía linfática, mientras que los tumores de estirpe mesenquimatoso lo hacen preferentemente por vía sanguínea. E implantes tumorales a distancia o metástasis. Los agregados tumorales atraviesan la pared de los vasos del órgano en el que se implantan y posteriormente proliferan en él. Una vez asentadas las células, lo formarán las metástasis, crecen de acuerdo con los principios generales sobre cinética del crecimiento tumoral, pero con independencia del tumor primario. El retinoblastoma es una enfermedad maligna que se desarrolla rápidamente a partir de las células inmaduras de una retina y ocurre en la infancia o en los niños, generalmente antes de los 5 años. Se propone la famosa hipótesis de 2 golpes, una mutación de la línea germinal, primer golpe, y una mutación somática adquirida, segundo golpe, surgen retinoblastomas hereditarios. 2 mutaciones somáticas presentadas en el mismo gen supresor de transformación en una célula susceptible son el resultado de retinoblastomas no hereditarios. Las lesiones cromosómicas apuntan a un locus del cromosoma 13. El primer gen clonado de supresor de tumores es el gen del retinoblastoma 1, RB1. La proteína codificada por este gen es un regulador negativo del ciclo celular. El gen del retinoblastoma 1 muestra un amplio espectro de mutaciones, incluidas pequeñas inserciones, deleciones, grandes deleciones, duplicaciones, variaciones estructurales y variaciones en un solo nucleótido. Una forma hereditaria y una forma no hereditaria son 2 formas de la enfermedad de retinoblastoma.
La retinoblastoma hereditaria representa el 45% de todos los casos y se presenta en el 80% de manera bilateral. Aproximadamente el 55% de los casos son retinoblastoma no hereditarios, que siempre son unilaterales. El modo de herencia del retinoblastoma es autosómico dominante, que se encuentra en el 10% de los casos. La forma de presentación más frecuente en el retinoblastoma es la leucocoria, que es un reflejo blanco en la pupila. También se pueden presentar con estrabismo, con ojo rojo doloroso con glaucoma secundario o con mala visión. Las pruebas complementarias que se van a solicitar en estos casos son la prueba del reflejo rojo, una ecografía y estudios genéticos. El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la aparición de tumores en múltiples órganos, generalmente en edad temprana, entre los cuales los más frecuentes son osteosarcomas, cáncer de mama en mujeres premenopáusicas, tumores del sistema nervioso central, leucemias agudas y cáncer de corteza suprarrenal. El síndrome de Li-Fraumeni se asocia a mutaciones en la línea germinal del gen supresor de tumores TP53, localizada en el brazo corto del cromosoma 17. El gen TP53 codifica para la proteína P53, encargada de la reparación del material genético, el control del ciclo celular y la apoptosis. Esto quiere decir que la pérdida de la función de P53 permitiría la supervivencia y la división de células con DNA alterado, lo cual daría lugar a una posible propagación de mutaciones oncogénicas. Al ser una enfermedad autosómica dominante, la probabilidad de heredar la mutación de un portador es del 50%. En portadores, el riesgo de desarrollar cáncer a los 30 años es del 50% y a los 60 años hasta del 90%. En cuanto a la estadificación y gradación del cáncer, la estadificación es el término que es usado para describir el tamaño y si éste se ha diseminado más allá del área donde se inició. Los sistemas de estadificación se actualizan constantemente para ayudar a los médicos a planificar el mejor tratamiento y ayudar a dar una idea del resultado probable. Los médicos describen el cáncer utilizando el sistema TNM o el sistema numérico. Los aspectos considerados por este sistema son el tamaño y la propagación del tumor, si los ganglios linfáticos cercanos están afectados y si hay metástasis a otros sitios del organismo. Por otra parte, la gradación es el término que se refiere a cómo se observan las células cancerosas vistas bajo el microscopio en relación a las células normales. Conocer el grado permite decidir si se requiere tratamiento adicional después de la cirugía. El grado 1 se refiere a un cáncer de bajo grado o bien diferenciado. El grado 2 es de diferenciación moderada o intermedia, mientras que el grado 3 es de alto grado o pobremente diferenciado. En cuanto al cáncer de mama, este es el tumor maligno más frecuente en la mujer en países de desarrollo y en vías de desarrollo. Es la neoplasia maligna invasora más común y causa más frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer. Del 15 al 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Se sabe que hay predisposición por alteración de los genes y las rutas que afectan a los oncogenes HER2, CMYC y RAS, genes del receptor de estrógenos y los genes de la ciclidina D1 y E celular, así como el oncogen EMSI. Sin embargo, la implicación de los genes BRCA1, BRCA2, TEN, PAL2 y CHEK2 son los mayores predisponentes a tener cáncer de mama. Como podemos observar a continuación, los genes BRCA1 y BRCA2 actúan normalmente como genes supresores de tumores y tienen un papel en la reparación del DNA. Las mutaciones en el gen BRCA1 producen el 40 al 50% de los cánceres de mama familiares, mientras que mutaciones en el gen BRCA2 son responsables del 30 a 40% de los cánceres de mama familiares. Además, se ha observado que mujeres con este tipo de mutaciones tienen un mayor riesgo a padecer cáncer de ovario. El cáncer colorectal o adenocarcinoma colorectal es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso. Es el tercer tipo de cáncer más común y segunda causa de defunción por cáncer en hombres y mujeres en los Estados Unidos. Los adenomas son tumores benignos epiteliales que se consideran las lesiones precancerosas.
En cuanto a la etiología del cáncer colorectal, el 80% de los casos son de origen esporádico, el 10% familiar y el 5 al 10% son de origen hereditario, de los cuales los principales síndromes asociados es la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch. Se cree que la mayoría de los cánceres colorectales se desarrollan a partir de adenomas benignos, aunque solo una pequeña proporción de los adenomas evoluciona hasta un cáncer invasivo. Se ha observado que el gen APC en el brazo largo del cromosoma 5 es el responsable de la poliposis adenomatosa familiar. Mutaciones de ganancia de la función en genes KRAS y TP53 aumentan la señalización y la proliferación celular, mientras que las mutaciones de MSH2 y MLH1 se observan en el síndrome de Lynch y desempeñan un papel importante. El desarrollo del cáncer colorectal es un proceso gradual de acumulación de errores genéticos en las células. En el siguiente esquema podemos observar que las flechas rojas representan un nuevo acontecimiento de mutaciones críticas, seguidas por la expansión clonal. En la fase de carcinoma, las células proliferativas contienen todos los errores genéticos que se han acumulado. El cáncer es una enfermedad heterogénea que tiene en común la mutación celular y la independencia celular. Gracias a esa independencia la célula se hace autosuficiente, no respeta mecanismos de muerte y proliferación y se comienza a sembrar en todas partes. Lo que realmente dirige el cáncer son las mutaciones. En estos años los conocemos a partir de dónde nacen. Probablemente en algunos ya lo sepamos a partir de dónde mutacionalmente se origina. Es mejorar. Yo creo que hay una transición entre lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Actualmente diagnosticamos mediante síntomas. El punto es llegar a diagnosticar mediante tamizaje, como lo hacemos en mama, como lo hacemos en próstata. Queremos hacerlo también en colon, en estómago, ovario, por ejemplo, que son tumores básicamente se diagnostican mediante síntomas. La perspectiva en el diagnóstico es llegar a diagnosticar a partir de un tamizaje. Es difícil, pero se está yendo hacia eso. Los casos de cáncer hereditario son poco frecuentes, menos del 3-5%. Tal vez esta cifra aquí en el estado está sesgada porque no contamos con una infraestructura tan sofisticada como en otros lugares. Pero de los casos que tenemos, la importancia, la primera es detectar si es un potencial cáncer hereditario. Eso se hace a partir de algunos criterios: edad menor de 45-50 años, si es bilateral, si ese cáncer viene con algunos otros que conformen un síndrome, por ejemplo el de mama. Si una paciente tiene cáncer de mama y después le da el ovario y está joven, hay que buscarle un cáncer. Familiares de primer grado o segundo grado que tengan cáncer de mama, por ejemplo, y que todos sean menores de 45-50 años, son datos que nos hacen sospechar de algún tipo de cáncer hereditario. Lo importante de la genética es que una vez que uno sospecha del cáncer, el médico genetista evalúe y confirme o descarte si es un cáncer hereditario, y si es un cáncer hereditario, hacer pues como muestreo a toda la familia para ver si no hay otros casos, es decir, para ver si ese caso índice lleva a algunos otros que puedan o tratarse para tratarse de forma temprana o incluso para prevenirse mediante cirugías o algo. En el tratamiento del cáncer, pues el panorama actual
que conforme vayamos avanzando, el primer punto es diagnosticar de forma precoz. Eso es lo más importante. Si uno diagnostica una etapa temprana, aunque sea una clínica o un hospital modesto, con el simple hecho de diagnosticar de etapa temprana, le vamos a ganar a aquellos hospitales que tratan, aunque sean los mejores, en etapas avanzadas. O sea, el punto clave es diagnosticar en etapa temprana. Es mejorar educación en salud, es apoyar y generar más programas de tamizaje, es hacerle entender a la población que el tamizaje no es perfecto para que no se espante, porque luego el problema es que no sirve, no es que no sirva, es que siempre hay errores, siempre hay porcentajes de eficacia. Entonces la perspectiva es tratar de diagnosticar en etapas tempranas las enfermedades para que sean más curables, y en el caso de tener etapas avanzadas, pues mejorar la infraestructura que tenemos para tener mejores resultados. Lamentablemente sí, el tratamiento del cáncer es muy caro, no alcanza. Yo creo que nosotros como un país que trata de ser un país de primer mundo, tenemos que adecuar a nuestros pacientes lo que tenemos. Hay lugares en los que el tratamiento ya está basado en terapias blanco e inmunoterapia, que son extremadamente caros, que cuestan alrededor de 150,000, 200,000 pesos al mes. Entonces, no podemos. En México no está para eso. Y de hecho, hospitales privados también no están para eso. Entonces, lamentablemente sí hay diferencias, porque los mejores tratamientos que hay terminan siendo muy caros. Entonces, cuando uno tiene a un paciente con cáncer, tiene que saber con qué recursos cuenta y tratar de optimizar lo mejor posible ese tratamiento. Las diferencias parten de ahí. La importancia es de que si se detecta un caso índice, se sigue, se tienen que evaluar a todos los familiares de primero o segundo grado, los que pues, considera el genetista de acuerdo a sus resultados, para tratar de prevenir, para tratar de evitar los tumores o tener un tamizaje mucho más estrechos en ellos que tienen alto riesgo del cáncer. Influye porque el nivel socioeconómico está ligado al nivel sociocultural. Si tenemos un paciente, independientemente del nivel económico, pero si tenemos un paciente socioculturalmente que entiende que a todos nos puede dar cáncer, que hay programas de tamizaje, que se los hace y que lleva estilos de vida saludable, dieta, ejercicio, no tabaquismo, no alcohol, responsabilidad en la actividad sexual, sí impacta. Esos pacientes son pacientes que potencialmente pueden detectarse en etapas tempranas. Lo vimos en cancerología, alrededor del 2010 en cancerología, la mayor parte de las pacientes de cáncer de mama, cuando uno le preguntaba cómo se diagnosticó el tumor, era mediante palpación. Yo me detecté una bolita, me di cuenta que estaba dura, que crecía y me vine. Y encontramos muy frecuentemente etapas 3A, muchísimas etapas 3A. Yo vine de cancerología, me vine aquí en el 2016, para el 2016 la gran mayoría era por tamizaje. ¿Cómo se diagnosticó usted la enfermedad? Yo me hacía mis mastografías de rutina, ahí me la detectaron. Y una cantidad bastante grande, ya no eran 3A, ahora eran 1A, 1B. A partir de ahí los resultados cambiaron y era la misma institución, no cambiamos, simplemente fue el tamizaje que llevó a mejores, a etapas más tempranas, llevó a mejores resultados. Entonces, cuando a una población nosotros le podemos meter ese aprendizaje y decirles, hazte tamizajes para prevenir estos tumores,
vamos a tener muchos mejores resultados. Me he dado cuenta que entre más exactos seamos en el diagnóstico inicial, mejor vamos a tratarlos. Por ejemplo, una de las herramientas que tiene actualmente San Luis es el PET-CT. En cáncer de pulmón hace muchos años, cuando no había PET-CT, digamos que tal vez el 40% de los pacientes o 60% se diagnosticaban en etapa 3A también. Y se trataban como 3A, se daban radioterapia, quimioterapia o incluso se operaban, se daba un tratamiento localizado. Cuando vino el PET-CT, nos dimos cuenta que de ese 40 o 50% de pacientes 3A, no todos eran 3A, ya había metástasis en el 20% y los tratábamos mal por la falta de exactitud. Entonces, el mejorar la exactitud para ver la extensión inicial y a partir de cómo partimos, nos va a dar mejores resultados. Esa es una. La otra es, existen pruebas genéticas que ya comienzan a hacerse y que dirijan el tratamiento. En cáncer de mama hay uno que se llama Oncotype diagnóstico o MamaPrint, una paciente con tumor pequeñito de 2-3 centímetros con ganglios negativos. Con ese estudio genético se define si va a requerir quimioterapia o no, a partir de lectura genética. Eso mejora resultados y evita sobretratamientos. Eso también ya hay en cáncer de próstata, por ejemplo. Y en pacientes que ya están muy avanzados, cuando ya han tenido muchas líneas de tratamientos, hay otras pruebas genéticas. Cuando ya pasaste 7 tratamientos y ya no hay nada que hacer, al paciente se le envía las muestras para que les hagan lecturas genéticas mutacionales y vean qué tratamiento es el que se necesita. A lo que vamos es a la medicina de mayor exactitud y más personalizada. Hace tiempo estábamos en cancerología, me acuerdo mucho que mi jefe de residentes falleció un paciente y me dijo, pídele ¿cómo se llama? La autopsia. Ya fui y la pedí y se la pedí. Y después con otro compañero me dice, ¿por qué pides autopsia? Si las pobres personas ya quieren llevar a su familiar. Y yo le dije, yo estoy totalmente en desacuerdo. Si tú tienes una paciente con cáncer de mama, a la que le operas, le das quimioterapia, le das radioterapia y se cura, es excelente. Y si tienes 100 es excelente. Y si te sale una que le das radioterapia, quimioterapia y cirugía, lo mismo, la encontraste en el mismo estadio y se murió, esas son las pacientes que tienen que biopsiar, porque ese cáncer es diferente. Ahí viene, en ese punto, el progreso de la medicina. El progreso de la medicina no está en los triunfos, sino está en los fracasos, porque ahí tú vas a encontrar qué fue diferente y vas a tratar de buscar algo que le sirva. A lo que voy es que la exactitud en las herramientas diagnósticas son el futuro. Entre más exactos seamos, el paciente va a tener mejores resultados. Antes, entre más temprana sea la enfermedad porque se diagnosticó por tamizaje, mejor le va a ir. Y ya en el tratamiento, ya estamos pasando de lo clínico. Ya no solamente vemos el tamaño y la forma. Antes solamente era eso para tratar. Después nos fuimos a la patología. ¿Qué histología? ¿Qué subtipo? Si expresaba receptores. Y ahora ya no, ya nos fuimos a lo molecular. ¿Qué mutación tiene? Entonces vamos hacia eso. Tratar de ser más exactos y tratar de personalizar más el tratamiento. No se ve a corto plazo. Yo creo que se va a lograr, pero será mediano o largo plazo. Es el mismo, o sea, entre más exactos seamos en el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento. Y eso depende del médico y del paciente. Si el paciente entiende y se hace sus tamizajes y nos llega con una etapa temprana, al que debe de felicitar a ese paciente no es al médico, es a la persona que ve al espejo. Ese es
el que la ayudó en demasía. Segundo, al médico que le hace un abordaje lo más exacto posible, de acuerdo a nuestras capacidades económicas, y a un tratamiento lo más personalizado posible. Pero de verdad que la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento todavía existe. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir insistiendo en prevención, hacer entender a las personas, y entre mejor sea eso, mejor le va a ir al paciente. Casi 10 años. Como suele pasar, tenemos que ir a revisión cada año, cada 6 meses. Mi diagnóstico en el principio no era un cáncer, sino supuestamente un problema hormonal. Okay. Eso dijo el ginecólogo. Obvio, no sabíamos que era cáncer. Ya cuando me lo diagnosticaron, pues fue como que un contraste, porque si un doctor dijo que no, y ya después me decían que a lo mejor sí era. Para empezar, se hizo placas. Simplemente también fue el buen ojo del médico, porque anteriormente ya me habían hecho ultrasonido mamarios y resulta que no era nada. Cuando voy a presentarme ante el doctor Teodulo Reina del Hospital Central, él, con el puro hecho de ver la placa, me dijo: sí, tienes cáncer. Y yo me quedé sorprendida, que ya la habían visto y me habían dicho los ginecólogos que no tenía nada. Cuando el doctor Teodulo la ve, en ese momento el procedimiento más rápido fue una biopsia. En ese mismo rato, en ese mismo momento, fue una biopsia. Okay. Y ese fue el más asertivo para diagnosticar el cáncer. Después del diagnóstico fue muy rápido. El doctor Teodulo Reina ya no me pudo ver. Me pasaron con el doctor Arturo Reina, hijo del doctor Teodulo Reina, y él me dio indicaciones desde que me vio. Vas a llevar una sesión de quimioterapias, de 8 quimioterapias. Después de las quimio vas a llevar 1 año de anticuerpo, con 5 años de una pastilla que se llama tamoxifeno. Cuando me pasan al tratamiento, la verdad no me recuerdo uno de los medicamentos, pero el otro se llamaba Taxotere. Ese era uno y el otro era un rojito que no me acuerdo bien del nombre, pero el que tengo muy presente es el Taxotere. Lo tuve privado primero porque me atenté seno duro. No tenía indicios de enrojecimiento, hundimiento, nada de eso. Solamente era una parte dura. Y el doctor fue por eso que me dijo que no, que era cambio hormonal, porque yo había entrado en los 40 años. Pero ese lapso lo fui a ver como unas 3 veces en un lapso de 1 año. Entonces, el diagnóstico que él me dio, al diagnóstico que me dio el doctor, se dejó pasar 1 año. 1 año, por eso me decían que ya era grave, porque había dejado pasar mucho tiempo. Buenísima, buenísima, no, yo no tengo nada que quejarme, bendito sea Dios, no. En ningún momento se me negó atención, malos tratos nunca los recibí. Mis medicamentos
muy rara vez decían no hay, pero tardaban a lo máximo 2, 3 días y me estaban hablando por teléfono. Véngase y ya está su medicamento y yo me iba. Pero casi no, nunca batallé, ni nunca me lo negaron. No. Bueno. No, simplemente lo que me dijo un médico fue que como yo estuve tomando pastillas anticonceptivas, que eso fue lo que pudo haber hecho que se fuera produciendo ese cáncer, porque yo no tengo descendencia de cáncer, yo no tengo, pues en sí nadie que pueda decir tuvo cáncer. Es así que por herencia, por lo que le pueden llamar los médicos de esa manera, pero yo no tenía a nadie que tuviera cáncer. Lo que sí yo estaría muy agradecida es que se entendiera que en su momento nosotros estamos muy vulnerables, muy cualquier palabra, cualquier gesto, nos sentimos mal, ¿sí? Y si es posible que se nos diera un poquito de aliento, decirle, no es nada más decir échenle ganas, no. Las ganas yo creo las tenemos, pero en el momento sí nos vamos para abajo. Pero hay médicos que son muy fríos y como que nosotros nos sentimos mal, pero sí tratar de ser un poquito más pacientes, porque somos a lo mejor tercos, cerrados, todo en ese momento, porque sí sentimos que se nos viene el mundo encima. Que el simple hecho de que nos digan, ¿tienes cáncer? Híjole, es la palabra más fuerte que pueden darnos a nosotros. Sí me explicaron bien. Gracias a Dios, sí. El médico que me vio primero fue el doctor Teodulo Reina. Fue muy tajante en decir, es grave, probablemente es cáncer, que es lo más seguro, dijo, es lo más seguro. La segunda vez que me tocó y ya con el diagnóstico en la mano, ya no estaba el doctor Teodulo Reina, estaba el doctor Arturo Reina, que es su hijo, una persona dura, muy dura, no se prestaba mucho, inclusive era pánico cuando íbamos a entrar con el doctor, era pánico, pero pues nos hacíamos fuertes. Y ya cuando entrábamos, él sí me dijo todo el seguimiento y me dijo claramente, tú aquí vas a venir de por vida. Es un seguimiento, pero si tú le echas muchas ganas vas a salir. Es un seguimiento, pero tú de aquí ya no te vas. Aquí vas a seguirle tratamiento y seguimiento y ya de aquí es tu segundo casa, tu segundo hogar y tú de aquí ya no te vas. ¿Te comprometes? Sí me comprometo. Y a la fecha, aquí estamos. Se suspendió un poco, se le dio prioridad a las personas que tenían quimioterapias, que sí es una prioridad. Y, por ejemplo, algunas como yo, ya era seguimiento. Ya nada más estamos a base de una pastilla, se nos da una pastilla. Y con eso, pues, ahorita nos hemos mantenido. Sí se me suspendió, se puede decir que casi todo el año. Una sola vez me vieron, porque sí tenían que darme seguimiento. Pero, todo salió bien, estudios estuvieron muy bien. Y ahorita ya, volví ya este año otra vez a consulta, pero no nos dejaron solos, pero sabían que tenían que darle prioridad
a las personas que estaban en ese momento más vulnerables que uno. Sí, lo que pasa que un particular es como que más bien vienes a que te revise, te checa y ya ellos ya todo lo ven normal. O sea, tú no tienes nada. O sea, es dentro de tu edad, de tu, a lo mejor, tu genética, lo que tú quieras, pero ya ellos lo ven diferente, un ginecólogo. Yo tengo una respuesta así como que muy concreta. Cuando yo fui la primera vez a que me atendieran al Hospital Central, el doctor Teodoro Reina me dijo muy tajantemente, así muy claramente, un ginecólogo es de la cintura para abajo, un oncólogo es de la cintura para arriba. Entonces dijo, tú tenías que haber ido con un oncólogo desde un principio, no con un ginecólogo. Dice, pero bueno, aquí estás, dice, pues como todos decimos, zapatero tus zapatos, dice, pero que te quede muy claro, de la cintura para abajo un ginecólogo, de cintura para arriba un oncólogo. Y eso es lo que se me quedó grabado, porque tenemos ¿cómo se llama? El pensamiento de que el cuerpo es para un ginecólogo, como nosotros como mujeres. Y no es así. No es así porque se vio, al menos en mi caso. Yo estaba yendo con un ginecólogo y volví a ir y volví a ir y todo estaba bien, todo estaba bien. Y inclusive lo que me estaba dando eran unas pastillas, creo que hormonales, que fue lo que todavía me hizo más daño porque aumentó el crecimiento del tumor. La ventaja y la gran ventaja es que si lo tomamos todo con la sangre fría y con el apoyo de la familia, salimos adelante. Hoy, bendito sea Dios, son 10 años en que puedo darle gracias a Dios. Cuando la palabra cáncer te decía ya te vas a morir, es lo primero que se nos pasa en la cabeza. Pero bendito sea Dios, aquí estamos. Y gracias a la atención que me dieron, porque inclusive no era, ¿cómo se llama? O sea, no era lo que yo pensaba. Yo sentía que cuando tú ibas y te sentabas a un sillón y lo que te iban a hacer era pánico, horror. Pero no, lo que tú estás viendo es que lo que te están poniendo es una esperanza de vida. Y cada vez te vas haciendo más fuerte, te vas asociando más con la enfermedad y dices, pues la tengo que vencer. Y si uno le echa ganas, sí la vence. Pero pues tenemos que seguir echando más. La doctora Canseco, exacto, en ese momento dijo, se espera y la vamos a hacer una biopsia en el 2014. De volada me metieron, me hicieron la biopsia y la sacaron, se puede decir que casi todo. Y sí me sometieron a tratamiento del 2014 hasta el año pasado. Fueron 5 años seguidos, entonces mi tratamiento fueron 9 años. Apenas tengo un año que terminé, año y medio. Pero sí fue muy pesado. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Uy, no, fue muy fundamental porque ellos, es que desgraciadamente todo esto te hunde a ti. Y si tu familia se hunde contigo, es muy difícil. Yo pensaba en ese momento pues en ellos y ellos pensaban en mí. Pero fue bonito en esa parte ver cómo ellos, cada uno, tomaba su rol y su parte. Mi papá se encargaba de acompañarme al hospital porque eran 2 días seguidos. Mi esposo se dedicaba a trabajar porque sabía que tenía que traer un peso a esta casa. Mi hijo se encargaba de hacerles las comidas a mí, atenderme. Entonces como que todo eso se fue, nos movió a todos porque tiene uno que hacer una cosa, otra. Pero eso te incluye mucho toda la familia que te apoya. Me tocó a mí ver en el hospital señoras que sus mamás las abandonaban, las que porque
la ignorancia, yo me retiro de ti, hija, porque me lo vas a pegar. Los maridos dejaban a las esposas porque ya no les servían. Le digo yo, pues, ¿de qué se trata? Entonces yo digo, yo soy afortunada, bendito sea, porque mi familia siempre estuvo conmigo. Y muchos, desgraciadamente, no pueden decir lo mismo. Pero la familia es fundamental. Eso sí, es fundamental el apoyo de ellos para uno. Sí, no, el diagnóstico es el que te tumba. O sea, a mí cuando me lo dijeron, yo estaba temblando y se me venían las lágrimas, yo no podía hablar. Pero en ese momento como que toda mi vida se me vino así. Y yo pensaba luego, mis hijos, ¿y qué van a hacer sin mí? ¿Qué van a hacer sin mí? O sea, como que son muchas cosas. Y y es lo que luego piensas en la familia. En la familia. Pero si la familia lo apoya a uno, pues se le hace a uno menos difícil.